Hoy, enfrentamos una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué las personas buenas sufren? La historia de Job, una de las más impactantes y misteriosas de la Biblia, nos lleva a un viaje profundo sobre el dolor, la fe y la justicia divina. Job, un hombre conocido por su rectitud y devoción, lo pierde todo de la noche a la mañana, su riqueza, su familia y hasta su salud. Pero lo que más nos intriga es, ¿por qué? ¿Qué propósito tenía su sufrimiento y qué lecciones podemos aprender hoy de su experiencia? En este video, te prometo que encontrarás respuestas que transformarán tu forma de ver el dolor y los desafíos en tu vida. Job no solo sobrevivió a la prueba, sino que emergió más fuerte y con una fe renovada. ¿Cómo lo hizo? Y más importante aún, ¿qué significa esto para ti cuando enfrentas tus propios momentos de dolor y confusión? Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, desvelamos los misterios más profundos de la Biblia y cómo estos relatos antiguos pueden cambiar tu vida hoy. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás en la historia de Job podría ser justo lo que necesitas para encontrar sentido en tus propios desafíos. Comenzamos. Para entender realmente el sufrimiento de Job, primero debemos comprender el contraste de su vida antes de la tragedia. La Biblia presenta a Job como un hombre de extraordinaria bendición y prosperidad. Vivía en Uz, una región que, aunque misteriosa en su localización exacta, es mencionada en las Escrituras como un lugar de abundancia y bendición. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en su fe y devoción a Dios. La Escritura lo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas cualidades lo distinguían de los demás hombres de su tiempo. Job no era simplemente un hombre exitoso en lo material, sino también un ejemplo de cómo una vida bendecida por Dios puede ser sinónimo de justicia y rectitud. Job vivía bajo los principios de la fe y la obediencia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y en términos de riqueza, su prosperidad era asombrosa. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. No solo eso, sino que tenía una gran cantidad de sirvientes a su disposición. Era un hombre de renombre en todo el Oriente. La gente lo respetaba y admiraba, no solo por lo que poseía, sino por el tipo de hombre que era. Pero lo más importante en la vida de Job no eran sus bienes materiales, sino su profunda devoción a Dios. Cada día, sin falta, Job ofrecía sacrificios a Dios no solo por él, sino por sus hijos. Temía que en algún momento, en medio de sus celebraciones, sus hijos pudieran haber pecado en sus corazones. Job actuaba como un intercesor espiritual para su familia, preocupado por la pureza y la relación de sus hijos con Dios. Este detalle no es menor. Muestra que, para Job, la fe no era simplemente algo externo o de conveniencia, sino que era el núcleo de su existencia. Era consciente de la fragilidad de la vida y se aseguraba de que su relación con Dios y la de su familia estuvieran en buen estado. Su vida era un ejemplo de lo que muchos considerarían una vida bendecida: prosperidad, familia y una conexión espiritual profunda con Dios. Pero, como veremos, esa vida perfecta estaba a punto de desmoronarse de una manera que ni él, ni los que lo conocían podrían haber anticipado. En un plano que Job no podía ver, se estaba librando una batalla espiritual. En el cielo, los ángeles se presentaban ante Dios para dar cuenta de sus actividades, y entre ellos estaba Satanás. Lo que es interesante en este pasaje es que Satanás, el acusador, no está simplemente presente para observar, sino que desempeña un papel activo en este drama celestial. Dios, en su orgullo y confianza por la devoción de Job, le pregunta a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre intachable, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Este es un momento crucial. Dios no solo está destacando la fe y rectitud de Job, sino que lo presenta como un modelo de cómo un ser humano puede vivir una vida justa. Es como si Dios dijera: mira lo que es posible cuando alguien me sigue con integridad. Pero Satanás, siempre cínico y acusador, responde con una insinuación devastadora: ¿acaso teme Job a Dios de verdad? Tú lo has protegido, lo has bendecido en todo lo que tiene, pero quítale lo que posee, y verás cómo te maldice en tu misma cara. Satanás está sugiriendo que la fe de Job no es genuina, que solo es leal a Dios porque su vida es cómoda y próspera. Según Satanás, la devoción de Job es superficial y está basada en las bendiciones que ha recibido, no en una relación auténtica con Dios. Lo que sucede después es sorprendente. Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, permite a Satanás ponerlo a prueba. Todo lo que tiene está en tus manos, dice Dios, pero no pongas tu mano sobre él. Esta es una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. Dios permite que el sufrimiento entre en la vida de Job,
no porque Job haya pecado, sino porque Dios confía en que Job superará esta prueba. Esto nos lleva a una de las lecciones más difíciles y profundas de la vida. A veces, el sufrimiento no es un castigo, sino una prueba de fe que puede llevarnos a un lugar de mayor entendimiento y cercanía con Dios. Y así, comienza la prueba más intensa que Job jamás podría haber imaginado. El día que cambió la vida de Job para siempre comenzó como cualquier otro, pero en cuestión de horas, todo lo que poseía y amaba fue destruido. El primer mensajero llegó corriendo, jadeante, con la peor de las noticias. Los sabeos atacaron y se llevaron todos tus bueyes y asnos, matando a los sirvientes que los cuidaban. Antes de que pudiera procesar esta tragedia, llegó otro mensajero diciendo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas tus ovejas y los pastores. Apenas había tenido tiempo para comprender estas dos catástrofes cuando un tercer mensajero llegó con más malas noticias. Los caldeos formaron 3 bandas, atacaron tus camellos y mataron a más sirvientes. Cada golpe parecía más devastador que el anterior. Pero la tragedia más desgarradora llegó con el último mensajero. Un viento fuerte del desierto golpeó la casa donde estaban tus hijos, y la casa se derrumbó, matándolos a todos. En un abrir y cerrar de ojos, Job había perdido todo: su riqueza, su sustento, sus sirvientes y lo más devastador, sus hijos. El dolor de perder a un hijo es inimaginable, pero Job había perdido a todos sus hijos en un solo día. Cualquier persona en su lugar podría haber caído en la desesperación total, maldiciendo el día en que nació. Pero Job, en medio de su dolor insoportable, respondió de una manera que dejó una marca eterna en la historia de la humanidad. Rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza y se postró en tierra, no para maldecir a Dios, sino para adorarlo. Y entonces, pronunció una de las frases más poderosas en toda la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras reflejan una fe inquebrantable, una comprensión de que todo lo que tenemos en esta vida es un regalo temporal de Dios, y que al final, todo regresa a Él. Job no culpó a Dios por su dolor, ni lo maldijo. Aceptó su situación, aunque le resultaba inexplicable. Aquí es donde se revela el verdadero carácter de Job. Su fe no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Dios. Pero el sufrimiento de Job aún no había terminado. Satanás no estaba satisfecho con el resultado de la primera prueba. El desafío estaba lejos de haber concluido. A pesar de haberlo perdido todo, Job no maldijo a Dios. Satanás, no dispuesto a rendirse, volvió a presentarse ante Dios. Esta vez, su argumento fue que, mientras Job mantuviera su salud, seguiría siendo fiel. Según Satanás, cuando una persona enfrenta un dolor físico extremo, incluso el más fuerte de los seres humanos se quebrará. Entonces, Dios le permitió a Satanás atacar a Job físicamente, pero con una condición: no podía quitarle la vida. Satanás actuó de inmediato. Golpeó a Job con llagas dolorosas que cubrieron todo su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Las Escrituras nos dicen que Job, en su miseria, se sentó en un montón de cenizas, rascándose con un trozo de cerámica roto para intentar aliviar su dolor. El hombre que alguna vez había sido próspero y respetado ahora estaba reducido a la miseria total. El dolor físico de Job se combinaba con el dolor emocional de haber perdido a su familia y sus bienes. Se encontraba completamente devastado, tanto interna como externamente. Fue en este momento de extrema desesperación cuando su propia esposa, la persona más cercana a él, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Ella no podía soportar verlo sufrir más. Para ella, la muerte parecía ser la única salida de tanto sufrimiento. Job había sido reducido a una sombra de lo que alguna vez fue, y ella no entendía cómo podía seguir confiando en Dios después de todo lo que había sucedido. Pero Job, una vez más, respondió con una sabiduría impresionante: ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Job reconocía que la vida no está hecha solo de bendiciones, y que la fe no se basa en recibir siempre lo que deseamos. Job comprendía que Dios tiene control sobre el bien y el mal, y que su papel no era cuestionar, sino confiar. Aquí, la fe de Job brilla de una manera que desafía nuestra comprensión. En medio de la oscuridad más profunda, Job se aferra a su creencia de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida parece decir lo contrario. Cuando 3 de los amigos más cercanos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre su sufrimiento, hicieron lo que harían buenos amigos: viajaron para estar con él en su dolor. Al principio, hicieron lo correcto. Al llegar, vieron el estado en el que estaba Job,
y durante 7 días y 7 noches, se sentaron en silencio junto a él. No dijeron ni una palabra, porque vieron que su dolor era demasiado grande para ser expresado. Este acto inicial de solidaridad es poderoso. A veces, lo más sabio que podemos hacer por alguien que sufre es simplemente estar presentes. No siempre necesitamos tener palabras de consuelo, porque el dolor a veces es tan profundo que no puede ser aliviado con palabras. El simple hecho de acompañar a alguien en su sufrimiento puede ser un acto de amor profundo. Sin embargo, después de esos 7 días de silencio, los amigos de Job comenzaron a hablar, y fue entonces cuando su apoyo se convirtió en juicio. Elifaz fue el primero en hablar. En su discurso, insinuó que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto. ¿Quién, siendo inocente, ha perecido?, le preguntó. En la visión de Elifaz, Dios no permite que los justos sufran de esa manera. Para él, el sufrimiento era un castigo directo por el pecado. Bildad y Zofar siguieron el mismo camino. Según ellos, Job debía haberse desviado del camino recto de alguna manera, y por eso estaba siendo castigado. Le instaron a arrepentirse y buscar el perdón de Dios, asumiendo que su dolor era la consecuencia natural de alguna transgresión. Pero Job sabía que no había cometido ningún pecado grave que justificara el nivel de sufrimiento que estaba enfrentando. Este juicio de sus amigos solo aumentaba su dolor, ya que no solo estaba lidiando con la pérdida y el dolor físico, sino también con el sentimiento de ser incomprendido y acusado injustamente. Job se encontraba en una lucha no solo contra el sufrimiento físico y emocional, sino también contra la confusión y el deseo de entender por qué le estaba sucediendo todo esto. En su desesperación, Job deseaba una explicación directa de Dios. Quería comprender por qué estaba sufriendo, y sentía que sus amigos, en lugar de consolarlo, solo estaban añadiendo más peso a su carga. Después de largos diálogos entre Job y sus amigos, finalmente sucedió lo que Job tanto había anhelado. Dios habló, pero la respuesta de Dios no fue lo que Job esperaba. Dios se manifestó a Job desde el torbellino, una demostración de su poder y majestad. Pero en lugar de darle a Job las respuestas que buscaba, Dios lo confrontó con la vastedad de su creación y su sabiduría infinita preguntándole, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dios no se presentó para explicar el sufrimiento de Job en términos humanos, sino para mostrarle que hay un orden cósmico y divino que está más allá de lo que un ser humano puede comprender. Lo que Dios le reveló a Job no fue una explicación detallada de su sufrimiento, sino una revelación del poder y la grandeza de Dios. Le recordó que el mundo no gira en torno a las experiencias humanas, sino que está gobernado por un plan divino que abarca mucho más de lo que podemos entender. Este encuentro es crucial porque Job se da cuenta de que, aunque no puede comprender completamente por qué está sufriendo, Dios tiene un propósito mayor. El conocimiento humano es limitado, pero la sabiduría de Dios es infinita. Ante la inmensidad de Dios, Job finalmente entendió que su sufrimiento no era algo que pudiera explicar o resolver por sí mismo. Job reconoció su pequeñez frente a la grandeza de Dios y admitió, he hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Lo que este encuentro nos enseña es que, en nuestra vida, no siempre necesitaremos saber el porqué de nuestro dolor. A veces, lo que necesitamos es confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que podemos ver en este momento. Después de este poderoso encuentro con Dios, algo extraordinario sucedió. Dios restauró a Job. Pero lo que es más importante que la restauración material es el crecimiento espiritual que Job experimentó a través de su prueba. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Tuvo más ovejas, más camellos, más bueyes y asnos. Pero lo que quizás fue más significativo fue que Dios le bendijo nuevamente con una familia. Job tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, y la Biblia menciona que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Sin embargo, la verdadera restauración no fue solo externa o material. Job había pasado por una transformación espiritual profunda. Había enfrentado la prueba más dura de su vida, pero salió de ella con una fe más fuerte y una comprensión más profunda de Dios. El sufrimiento de Job no lo alejó de Dios, sino que lo acercó más a Él. Este es el poder de la fe. No es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de permanecer fiel incluso en medio del dolor. La vida de Job es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es parte de la experiencia humana, nunca estamos solos. Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Y cuando confiamos en Él, nos lleva a una restauración que va más allá de lo material. Al final, Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos. Su vida fue un testimonio del poder de la fe y la fidelidad de Dios. Aunque había enfrentado el dolor más profundo,
también experimentó la mayor restauración. La historia de Job no es solo un relato sobre el sufrimiento, es una lección sobre la resiliencia de la fe y el poder de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos por qué estamos sufriendo. Job nos enseña que, aunque no siempre entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. A veces, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Él y de quiénes somos nosotros en relación con Él. Antes de concluir, te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y tus pruebas, te invito a que sigas explorando las profundas lecciones de la Biblia con nosotros. Activa las notificaciones y comparte este video con aquellos que creas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y fe. Recuerda, Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Confía en Él, y al final, verás que todo tiene un propósito mayor.